Muy buenos días, un saludo muy especial a todas las personas que en este momento una vez más están con nosotros en esto que se llama Conociendo a Jesús, un espacio creado para conocer a Jesucristo, conocer sus enseñanzas, conocer cuál es su voluntad para nuestras vidas y conocer quién es en general Jesucristo. En el día de hoy quiero ir al libro de Mateo, capítulo número 4 y versículo número 18. Y quiero estudiar algunos de los versículos que están allí y dejar un principio que encontramos allí muy interesante. Tal vez lo hemos leído muchas veces, tal vez lo hemos estudiado muchas veces o lo hemos escuchado muchas veces, pero hay un principio muy interesante en estos versículos que no quiero pasar por alto en este espacio. Dice la palabra de Dios así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Jesús va caminando, ve a dos hombres que su profesión por voluntad propia había sido la de ser pescadores, pero Jesús les comienza a decir y les dice: vengan en pos de mí, porque tengo un plan diferente con ustedes. El plan de ustedes es ser pescadores, eso está dentro de sus planes, pescar allí en el mar, dedicarse a esta profesión, pero tengo un plan diferente para tu vida. Es lo que encontramos aquí. Dice: vengan en pos de mí, para poder cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Necesariamente tenemos que ir en pos de Jesucristo para poder servir, para poder tener un ministerio, para poder cumplir esos propósitos de Dios en nuestras vidas. Necesariamente tenemos que ir en pos de Jesucristo. No podemos ejercer algo que Dios nos dice sin ir en pos de Él. No podemos ejecutar un mandamiento de Él sin antes no ir a la presencia de Dios. Jesús dice: vengan en pos de mí. Deja allí de antemano esa frase: vengan en pos de mí, para que puedan cumplir el llamado que tengo para sus vidas. Dice algo allí en el versículo número 20 aún más interesante en lo personal, y dice que ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Estos dos hombres, Pedro y Andrés, no dijeron: déjame entrar en un ayuno de 40 días o déjame entrar en un ayuno de 21 días o consultarlo con X o Y persona para mirar si tomo o no tomo la decisión de hacer lo que tú me dices, Jesucristo. No, ellos dicen la Biblia que al instante dejaron lo que estaban haciendo y atendieron a la voz de Jesucristo. Ese es un principio muy interesante, porque cuando Jesús habla, la actitud tanto tuya como mía debe ser esta: al instante obedecer la voz de Jesucristo, al instante obedecer sus palabras. Eso fue algo que hicieron Pedro y Andrés, y de lo cual no se arrepintieron. Sus vidas cambiaron completamente para bien. Son hombres que después de 2000 años se sigue hablando de ellos. Son hombres que dejaron huella en esta humanidad, en esta tierra, en la historia. Fueron hombres que andaron con Jesucristo y que hoy están en el cielo con Jesús. Fueron hombres que sencillamente por haber hecho lo que Jesús les dijo, tuvieron muchas bendiciones y las siguen teniendo. La Biblia nos habla de galardones en el cielo, y de seguro que los apóstoles, los discípulos y quienes andaron con Jesucristo, incluso tú y yo, también tendremos esos galardones en el cielo. Y dice aquí la Biblia que entonces ellos al instante le dejaron las redes y siguieron a Jesús. Esto está hablando de un llamado, esto está hablando de un ministerio y está hablando de un servicio, pero el principio aplica para cualquier cosa que Jesucristo hable a tu vida o a mi vida. Jesús puede decir: mira, esa amistad que tienes no te conviene, quiero que la dejes. Y tu actitud cuando Jesús te habla debe de ser que al instante dejes esa amistad. Tal vez Jesús te dice: quiero que dejes ese pecado que tú sabes que no me agrada. Y tu actitud y mi actitud debe de ser que al instante dejemos ese pecado. Para cualquier cosa que Jesucristo hable a tu vida y a mi vida, esa actitud que tomó Pedro y Andrés debe ser un ejemplo para nosotros de al instante obedecer la voz de Jesucristo. Cuando Jesús hable a tu vida, obedece al instante. No esperes un día, no esperes 2 días, no esperes una semana, un mes, un año, 2 años. Mucha gente tal vez se toma su tiempo antes de obedecer y atender la voz de Dios, pero cuando Jesús habla,
La actitud debe ser que al instante le obedezcamos. Hay gente que tal vez piensa que no es el tiempo, que tal vez no es el momento, que tal vez no es el momento para hacer lo que Jesús ya les ha dicho. Pero aquí la Biblia nos enseña que cuando Jesús habla, nosotros como seres humanos tenemos que al instante obedecer su voz, al instante obedecerle. En este día entonces aprendimos dos principios muy importantes. Primero, que cuando Jesucristo hable a tu vida, al instante tenemos que obedecer. No mañana, no en un mes, no en un año, al instante tenemos que obedecer. Es lo ideal. Segundo principio que hoy quiero que guardes en tu corazón y lo memorices, es que para cumplir ese llamado, sea cual sea, que Jesús te haga, es necesario ir en pos de Él. No podemos cumplir o ejecutar un mandamiento de Él sin antes ir a la presencia de Dios, porque no es en nuestras fuerzas humanas, sino que es siguiendo a Jesucristo que podemos tener toda la capacidad otorgada por Él mismo para cumplir y ejecutar lo que Él nos manda hacer. Tenemos que ir a su presencia y tenemos que al instante obedecer sus mandamientos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad en esto que se llama Conociendo a Jesús.